Bereshit bara Elohim et asamayim beet aretz. Bearet estaba tohu babohu y habían tiniebla sobre la faz del abismo y Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas y dijo Elohim sea la luz y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch en Kibó Malhutó Leolam Baed. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, el nombre de tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque Yud-He, el nombre de tu Elohim, es un Elohim fuerte y celoso. No tomarás el nombre de tu Elohim en vano. Acuérdate del día de Adonai para consagrarlo a su nombre. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de Adonai es consagrado a su nombre. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes. No digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicies la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey y el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Barú atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias porque eres bueno, tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Gracias porque nos ha amado con amor eterno. Gracias, Padre, porque de ti salió la palabra, en la palabra se hizo la luz. La luz es la vida y la vida es la vida eterna de tu unigénito que nació en el principio antes de todas las cosas. El ungido, por cuanto toda la plenitud de tu deidad habita en él. Todo lo que hiciste, por medio de él lo hiciste, y todo lo que por él hiciste es vida. Te damos gracias porque todo lo que es vida está escrito en el libro de la vida del Cordero, y todo lo que por él no hiciste no permanecerá. Así que las obras infructuosas de la tiniebla no permanecerán. Te ruego, Señor, que aquellos que son de la luz, aquellos que son tus hijos, aquellos que son tus ovejas y estamos en el mundo, podamos recibir a aquel que es la luz, aquel que, como dice, haciéndose hombre, dio testimonio de tu palabra. Ruego, Padre, que nos dé entendimiento para recibir el Evangelio eterno, para hacer, como dice, que los que guardan tus mandamientos es porque te aman, pero los que guardan la palabra de tu Hijo han sido perfeccionados en el amor. Te ruego, Señor, porque podamos avivar el fuego de la comunión de tus hijos en los hogares, como tú has establecido, Padre, para que edifiquemos primero nuestra casa, nuestros hogares, nuestra familia, porque como dice, el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y practicar y la comunión con tus hijos, con tu pueblo, Señor,
practicar la comunión con nuestros hermanos. Danos sabiduría, Señor, para bendecir a otros conforme sea tu gracia y tu provisión abundante en nuestras vidas. Así también podamos, Señor, proveer y ser abundante para otros. Bendice cada familia, Señor, cada hogar de los hermanos que reciben el testimonio del Espíritu, de lo que se toman su tiempo, Padre, para visitar este canal, Padre Santo, para recibir el testimonio que estamos dando. Te ruego que cada hogar representado, Señor, sea bendecido, sea prosperado conforme a tu voluntad, y que el testimonio del Espíritu esté con cada uno de ellos, Señor. Cualquiera que sean sus necesidades, te ruego que provea, Padre, abundantemente. Como dice tu palabra, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que también confiáramos porque tú has vencido al mundo. También, Señor, ayúdanos a entender que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, no consiste ni en oro ni en plata, sino en el testimonio del Espíritu, en la vida eterna, en el testimonio que tenemos en nuestros propios corazones de tu presencia en nuestra vida, de tu presencia, Señor, en lo cotidiano y en cada día de nuestras vidas. Que tu palabra sea luz al entendimiento, a nuestros ojos, a nuestros caminos, Padre, en nuestras decisiones. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de tu trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamashiach, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamashiach nos ama y nos ha librado de nuestro pecado, derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, sígueme. Yo soy el Alejitaf, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, el que es y el que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamashiach de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fue sacrificado y derramando su sangre nos ha redimido para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación. De nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim, y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Amén. El reino del mundo es ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos, los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruye en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Amén. Para la gloria, la honra de nuestro Elohim y de su Hijo, estamos en el capítulo número 90 del Testimonio del Espíritu. Damos gracias por este nuevo capítulo. Damos gracias por cada uno de ustedes, aquellos que nos visitan, que visitan el canal, de aquellos que reciben el testimonio del Espíritu.
como dice que la obra, nosotros hacemos una parte y es nuestro Padre el que da el crecimiento, es nuestro Padre el que hace que demos frutos para vida. De manera, hermano, que la obra de Él no la podemos ver, no la podemos alcanzar, ni siquiera a veces sabemos quiénes son las personas. Conocemos a grandes rasgos de las naciones que están mirando estas publicaciones en Cuba, en México, en la India, en Estados Unidos, y nos gozamos con cada uno de ustedes, y es nuestra petición de corazón al Padre que la bendición, la gracia y el poder de su Hijo esté con cada uno de ustedes, en sus hogares, en su familia, edificando primeramente el hogar, edificando primeramente el templo familiar, para también contribuir a la morada celestial. En la comunidad existe que no ha permitido abrir YouTube. Es una manera de comunión, es una manera que nos permitió YouTube para abrir la comunión a todos aquellos que deseen comunicarse con nosotros en lo que podamos servir, pues en el amor de nuestro Padre, en la lejad del Espíritu. Vamos a comenzar este capítulo y vamos a leer. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio Eterno, conocido como el Evangelio de Juan, y que comenzamos con el culto conforme al orden de Melquisedec en el hogar de Marta, de María y de Lázaro, donde María está sirviendo, Lázaro está a la mesa con el Señor, y Marta en un, como decir, acto supremo quizás de adoración, al derramar este perfume de nardo en los pies del Señor y enjuagarlo con sus cabellos. Entre tanto que esto ocurre, por eso se nos dice que debemos verificar los espíritus a ver si son de Elohim o no. Como dijo el Señor en su propia palabra: no he escogido a ustedes vosotros a los 12 y uno de vosotros es diablo. Pues en este capítulo se pone de manifiesto la actitud de Judas, en este caso, que planteando por qué no se había vendido este perfume y se había cogido el dinero para dar a los pobres, pero decía esto no porque le interesaran los pobres, sino porque era ladrón y robaba de la bolsa a donde estaba el dinero. Es bueno notar que en el Evangelio Eterno el Señor no utiliza palabra para acusar a nadie, sin embargo saca a luz la verdad. ¿Por qué sale a luz en este caso la situación de Judas? Porque precisamente al cambiar el sacerdocio ya no oficiamos en un templo terrenal donde habían sumos sacerdotes y sacerdotes y que todos los, en este caso, todos los israelitas, cuando subían al templo, llevaban sus diezmos, sus ofrendas, todo lo que habían separado para Elohim, y de ello pues sustentaban una parte de ello para el sustento de los sacerdotes y de los levitas que servían
en el templo. Pero habiendo sido cambiado el sacerdocio, ya no estamos bajo el sacerdocio levítico, sino bajo el orden de Melquisedec, donde nuestro sumo sacerdote entró en el templo, no el templo terrenal, sino en la misma presencia del Padre, y desde allí ministra el amor, la gracia de Dios, la ministra a todos aquellos que nacen de nuevo, a todos los hijos de Elohim, y también ministra la verdad en el mundo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De manera, hermanos, que ahora en este capítulo lo vamos a dar cuenta, y recordemos que estamos fundamentados no solamente en la palabra del Hijo de Elohim, en el Evangelio, sino también en el fundamento de los apóstoles del Señor. Lo que quiere decir que en este capítulo vamos a ver algo al respecto, y vamos a leer a partir de el versículo 4 del capítulo 12. Dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces el Señor dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa del Señor, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en el Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y como les decía, en este segundo cuadro, donde aparece el consejo de Judas, uno de los discípulos del Señor, acerca de por qué no se había vendido este perfume para darlo a los pobres, y se especifica que él decía esto no porque le interesaran los pobres, sino porque sencillamente era ladrón y sustraía de lo que se echaba en la bolsa. El Hijo de Dios, nuestro pastor, nuestro maestro, no fue un pastor de un templo, no fue un sumo sacerdote por cuanto del sacerdocio levítico, sino que él, como decir, él iba haciendo la obra del Padre a donde el Espíritu lo llevaba dentro de lo que era el territorio de Judá, al cual hasta el capítulo 11 él estaba ministrando allí a Judá, pero también en la zona de Samaria, en la zona de Galilea, es decir, en lo que era el territorio de Israel. De manera que se podía decir que era un poco itinerante, y de alguna manera, pues algunos, según el Padre ponía en el corazón, algunos contribuían echando a la bolsa. No se ve cómo Judas, pues, se hace de como el que lleva la bolsa, el que administra el dinero, pero no creo que haya sido el Señor el que lo haya designado, sino que él, mostrando su habilidad, su talento, como decir, para administrar el dinero, pues me imagino que, como decir, pues se hizo de la bolsa para que aquellas personas que quisieran contribuir voluntariamente, pues echaran el dinero en aquella bolsa. Y como dice aquí,
que él, el consejo de él era que se diera a los pobres, que se vendiera y se diera a los pobres, pero ya conociendo el corazón de Judas y quedando al descubierto sus propias intenciones, vemos que no hay una palabra de reproche del Señor para Judas, porque él no vino a condenar al mundo, sino que él vino a salvar al mundo, de manera que mantuvo a Judas todo el tiempo cercano a él hasta antes de su muerte, hasta aquella cena, última cena que él dio con los discípulos, de manera que tuvo la oportunidad hasta el último momento. El amor de Dios se manifestó por medio de su Hijo para este hombre. Pero él escogió tomó su propia decisión de entregar y de traicionar, digamos, a su hermano, porque vamos a suponer que él no creyera que este era el Hijo de Dios y que no era el Mesías que él esperaba. Él esperaba un Mesías guerrero, que lo liberara del yugo de los romanos. Esperaba, por supuesto, a un judío, hijo de papá y de mamá, un descendiente de David. Sin embargo, este decía que había descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre. De manera que este Mesías, él lo desechó y fue lo que lo llevó a la traición, independientemente de que tenía su costumbre, que en este caso era ladrón. Me llama la atención que dice aquí que él se llamaba Judas Iscariote, hijo de Simón. Es un hombre que tenía papá, que tenía mamá. Es un hombre que tuvo toda la oportunidad del mundo para salvarse. Sin embargo, escogió entre la luz y las tinieblas, escogió las tinieblas. No era un hombre, como decir, ajeno, era una persona conocida, que tenía padre, que tenía madre. Así que es doloroso saber que una persona que tuvo todas las posibilidades de salvarse, sin embargo, quizás no tuvo esa oportunidad no tuvo todas las oportunidades del mundo. Sin embargo, no la supo aprovechar. Hago hincapié en esto porque a veces Judas nos parece alguien distante, alguien que, como dice, no tenía familia. Pues sí tenía familia, tenía papá, tenía mamá, fue escogido entre unos de los discípulos del Señor. Sin embargo, en su corazón no solo robaba, sino que estaba traicionando la verdad, estaba traicionando la palabra de Elohim, estaba, como decir, en su propio corazón estaba dándole lugar a la maldad, al pecado. Vamos a leer después en Primera de Juan, el capítulo 3, vamos a leer acerca de esto, pero primeramente quiero decir que, y como le decía ayer, que el Señor les dice, déjala para el día de mi sepultura, guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Por qué el Señor hace este énfasis en los pobres? Precisamente porque ahora en el nuevo sacerdocio, en el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, donde en primer lugar guardamos los mandamientos de Dios porque amamos a Dios, porque si decimos que amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos, el tal es mentiroso. De manera que Judas aparentaba amar a Dios, pero no guardaba los mandamientos, por cuanto hay un mandamiento que dice no robarás. Así que Judas
aparentaba amar a Dios, pero no lo amaba porque no guardaba sus mandamientos. Pero no fue perfeccionado en el amor por cuanto no guardaba la palabra del Hijo de Dios. Porque dice que el que guarda los mandamientos de Dios ama a Dios, pero el que guarda su palabra ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál palabra? La que habló el Hijo de Dios. De manera, hermano, que el Señor en su amor no ni lo desechó, ni lo sacó fuera del grupo, sino que permaneció en el grupo, pero sin embargo fue, como decir, no nació de nuevo y por supuesto murió en sus delitos y en sus pecados. Vamos a leer Primera de Juan, es decir, que forma parte del testimonio de los apóstoles, porque este libro no es Primera de Juan, sino que es el testimonio de los apóstoles en pleno. Fíjense que dicen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, habla en plural, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante a la palabra de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto es el testimonio de los apóstoles en pleno, de los apóstoles del Cordero, no de los apóstoles que luego el mundo creó y esas cosas, sino de los apóstoles del Cordero, del cual él no dio ningún nombre, solo dijo: yo sé a quién he escogido, pero él no dio nombre específico. Se sabe que hay algunos como Pedro, como Juan, pero no dio nombre específico, no nombró los 12. En este evangelio no aparece. Ahora, en el capítulo 3 dice: mirad, recordamos que estamos tratando con un hogar que ha nacido de nuevo, el hogar de Marta, de Lázaro y de María. Recibieron el testimonio del Espíritu, de la palabra de Dios. Creyeron la palabra de Dios por la resurrección de su hermano Lázaro. Y esto es un hogar ejemplo de lo que es vivir el evangelio, como decir, en el hogar, como Dios ha mandado, en el nuevo sacerdocio. Y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Elohim. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, vamos a decir así, pero yo digo Elohim. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, es decir, de los mandamientos, como lo estaba haciendo él, que estaba infringiendo los mandamientos, por cuanto el mandamiento dice: no robará, y él robaba. Y también dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, de manera que él no amaba a los pobres, sino que sustraía el dinero para su propio beneficio. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha conocido, no lo ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Aquí Judas ya se está definiendo como un hijo del Satán, como un hijo del Nahas, del serpiente, como un hijo del diablo. O sea, así como dice aquí, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo.
para deshacerla en nuestras vidas, para deshacerla en el mundo. Pero sencillamente aquel hombre endureció su corazón y lejos de arrepentirse y de confesar su pecado y reconocer al Hijo de Dios, pues sencillamente lo que hizo fue traicionarlo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mira, hermano, voy a decir algo. Personas, porque lo he visto, que tienen 20 años en una institución creyendo y a los 20 años caen en adulterio. Pregunto, esa persona, no digo que seamos infalibles, no digo que no cometemos injusticia, y toda injusticia es infracción de la ley, cometemos injusticia, pero el que ha conocido, el que ha visto al Hijo de Dios, no peca, porque dice que la simiente de Dios está en él y él lo guarda, y el maligno no lo puede tocar. Pregunto, cuando usted conoce los mandamientos de Dios, si usted no lo conoce, de momento, no conocer los mandamientos de Dios, no practicarlo, no enseñarlo, testifica de que usted no ha conocido a Dios. Si usted no lo practica y no lo guarda, usted no ama a Dios. Nosotros comenzamos toda publicación como decir, recordando los mandamientos, porque dice que al acostarte y cuando te levantes, lo llevará como señal en tu mano y como defensa entre tus ojos, porque eso es lo que nos preserva. Porque cuando viene la tentación viene para robar, porque la tentación puede venir, pero dice el mandamiento, no robarás. Y porque como tú amas a Dios y guardas sus mandamientos, pues sencillamente no cede a la tentación. Y si tú amas a Dios y guardas sus mandamientos, no adultera. La tentación puede venir, pero usted no cae en el adulterio. Por eso es que digo, hermano, que en 20 años en una institución usted cae en el adulterio. Creo que usted no ha conocido ni ha visto a Elohim. Usted no ha nacido de nuevo. No es para, como decir, ofender a nadie, sino, hermano, para que nos demos cuenta que debemos nacer de nuevo. Nacer de nuevo, ¿para qué? Precisamente para no practicar ni vivir por la carne, sino para practicar la piedad, para vivir por el Espíritu. No soy perfecto, ni tampoco estoy diciendo aquí que soy perfecto, al contrario. Lo que estoy diciendo es que no soy infalible, que la tentación viene a mí, pero sencillamente he conocido a Elohim, he conocido al Padre, he conocido al Hijo, pero también guardo sus mandamientos. Pero no digo que soy el ejemplo, porque no soy el pastor. Él es el pastor, Él es el maestro, Él es el que nos enseña. Yo sencillamente estoy compartiendo un testimonio, ni siquiera estoy diciendo que soy el ejemplo a seguir. No es eso lo que estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo es que Judas pudo tener la oportunidad de confesar sus pecados, de reconocer los mandamientos, y de que el que dice que ama a Dios debe guardar los mandamientos. Pero dice que el que guarda su palabra, la palabra del Hijo de Dios, dice que ha sido perfeccionado en el amor. Así que hay dos vertientes. La perspectiva de que guardamos los mandamientos porque amamos a Dios, pero guardamos la palabra del Evangelio, que es la que habló el Hijo de Dios, y es la palabra del Padre, y en esa perspectiva, la palabra, el Evangelio no nos dice que estamos siendo perfeccionados en el amor. Y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí está el ejemplo que estaba poniendo.
El que es nacido de Dios no puede pecar. Una persona 20 años en una iglesia y peca, adultera, sencillamente no ha conocido a Dios, no ha nacido de nuevo. Sigue en las obras infructuosas de la carne, con una nueva vestimenta, con la vestimenta de la religión ahora. Todo aquel, fíjense que Judas andaba con el Señor. Judas aparentaba ser un discípulo del Señor, un apóstol del Señor, y no era ni discípulo ni apóstol. Fue escogido, fue llamado, fue escogido. Tuvo la oportunidad que no hemos tenido ninguno de nosotros de caminar, de tocar, de comer. El Señor le dio pan de su propia mano, diciendo que aquel que le diera el pan mojado, ese era el que lo iba a traicionar, y él, consumiendo ese pan, no se dio cuenta que el Señor le estaba diciendo: por favor, no traicione. Sin embargo, ya Satanás había entrado en él y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y fue y lo entregó. Así que, hermano, el que es nacido de Dios, el que es nacido de espíritu, espíritu es, y no practica las obras de la carne. Si quieres saber cuáles son las obras de la carne, lea los mandamientos, y toda infracción de esos mandamientos es obra de la carne. Dice: porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. El que roba puede amar a su hermano, no ama a su hermano. El que adultera puede amar a su hermano, no ama a su hermano, porque nadie quiere perder lo que tiene, nadie quiere perder su esposa, nadie quiere que otro hombre use a su esposa, se la robe, si así pudiéramos decir. Así que, hermano, por eso es que los apóstoles y el Señor nos muestran, nos ponen el fundamento para indicarnos cómo vivir el evangelio, cómo vivir el evangelio. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim, porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros. Ahora me llama la atención de que Judas, dice que Judas Iscariote, hijo de Simón. Este dato me llama la atención ahora porque posiblemente, como los demás, ellos tenían su momento en que quizá ellos iban a sus hogares. Posiblemente Judas llevaba de esto que robaba al padre, es decir, a su casa, a sus padres. Y ellos se beneficiaban de eso. Es decir, en este caso, Simón, su papá. Sin embargo, quizás inocentemente, sin saber, y quizás sabiendo, nadie lo sabe, no lo dice, pero dice Judas Iscariote, hijo de Simón. De manera que se menciona por algo de quién era hijo Judas. No se habla nada acerca del padre. No significa cada cual es culpable por su propio pecado. Pero cuando usted participa del pecado de otro, sencillamente usted también se hace responsable delante de Dios. Por eso dice que no le digáis bienvenidos, porque el que le dice bienvenido participa del pecado de esa persona. Así que, hermano, dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. No como Judas, que entregó a su hermano para que fuera llevado a la muerte. Así que, ¿y por qué lo hizo? Porque era del diablo. Hoy lo dice el evangelio, no lo digo yo, que Judas era del diablo. Lo que quiere decir es que, hermanos, el evangelio descubre nuestros corazones. El evangelio saca a la luz, porque Él es la luz.
saca a la luz nuestra verdadera personalidad, quiénes somos, no para acusarnos, sino para que nos arrepintamos y nos convirtamos al evangelio de Dios, no al evangelio de los hombres. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, como pasó la familia de Lázaro, como pasó Lázaro, que pasó de muerte a vida. En Lázaro se aplica, y todo aquel que aunque muera y cree en mí, dice que el que y aquel que aunque esté muerto y cree en él, pues resucitará, vivirá, y que todo aquel que vive y cree en él no morirá jamás. En este caso, en Lázaro, dice que ha llegado la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y a todo aquel que oiga la voz del Hijo de Dios, pues vivirá. De manera, hermano, que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero cuando oímos la voz del Hijo de Dios, hemos pasado de muerte a vida. Y por eso Lázaro pasó de la muerte a la vida físicamente y también espiritualmente, pero el que vive y el que oye la voz del Hijo de Dios dice que no morirá. Así que, hermano, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. No es porque usted hable, no es por un cargo, no es porque usted ostente de títulos, sino que hemos nacido de Dios, hemos nacido de Espíritu, y ahora, como les decía, que ahora hemos nacido de Dios, pero hay una práctica de la piedad. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Porque el que tiene, aquí está, hermano, miren, el corazón del evangelio es esto, hermano. Pero el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por eso le digo que de lo que Dios nos da, hay algo que no nos pertenece. Porque Él dijo, a los pobres, ustedes siempre lo van a tener. ¿Para qué? Para que podamos practicar el amor, para que podamos practicar la piedad, para que podamos decirle al mundo, hemos conocido a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando vemos a nuestros hermanos. ¿Quiénes son nuestros hermanos? En primer lugar, lo de nuestra propia familia. Porque el que no provee para la casa, para su familia, para lo suyo, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Pero también el hermano puede ser aquella persona que ama a Dios, aquella persona que cree en el Hijo de Dios y que da testimonio de que verdaderamente guarda los mandamientos y que trata de agradarle a Dios en la vida que lleva. No porque vaya a un lugar, sino porque da testimonio de que ama a Dios. Porque el testimonio no es algo externo, es la práctica de la vida diaria. No es algo que tenemos que identificarnos porque vamos a un lugar, porque pertenecemos a algo. No, no pertenecemos a nada en la tierra, a ningún grupo en la tierra. No pertenecemos a ninguna religión en la tierra, porque nuestra morada está en los cielos. Nuestro pastor está
en el cielo, pero también está con nosotros y en nosotros. Somos morada del Espíritu, donde quiera que estemos. Si tuviéramos que ir a Jerusalén a adorar o a orar, sencillamente estábamos lejos de Dios y no teníamos esa oportunidad como antes, que estábamos lejos y separados de Dios, pero por medio de su Hijo, ahora somos hijos de Dios y Él habita en nosotros, donde quiera que estemos, Él está. Por lo tanto, si quiero adorar en mi casa, si quiero adorar en la mesa, si quiero adorar en el sillón, si quiero adorar en la cama, donde quiera que esté, Él está presente. Ya yo no tengo que ir a adorar a ningún lugar. No es en Samaria, no es en Jerusalén, sino que en espíritu y en verdad, en obediencia a la palabra de Elohim, porque mostramos en eso que somos perfeccionados en el amor y en el amor a los hermanos. Dice, como le decía, que este es el corazón del evangelio, hermano. Cuando de lo que Dios nos da, nos proponemos con alegría, de corazón, con agradecimiento por lo que Dios nos ha dado, y lo podemos compartir con otro. Dice que el que da a los pobres le presta a Dios. Significa que cuando usted está dando a los pobres, Dios está de alguna manera endeudado con usted. Es increíble la palabra de Dios, pero está endeudado con usted en el sentido de que le diste al pobre. Ahora es como decir si le hubiera prestado a Dios. Pero sabemos que todo lo que recibimos, lo recibimos de Él. Así que no nos enorgullecemos porque le hemos dado a un pobre y Dios está en deuda con nosotros, sino que de lo que Dios nos ha dado, también le damos y lo compartimos con los demás en agradecimiento. Hoy las bendiciones de muchos, en el sentido es que cuando tú eres una persona próspera, que tienes riquezas, que tienes dinero, tú tienes la bendición de Dios. Pero el evangelio no es ni comida ni bebida. No, el evangelio no es oro ni plata, porque la vida eterna no consiste ni en oro, ni en la cantidad de oro, ni en la cantidad de plata que tenemos, sino que consiste en el haber conocido a Dios y a su Hijo. En eso consiste la vida eterna, y es gratuita, es por pura gracia que Dios nos amó y nos ha dado vida juntamente con su Hijo. De manera que usted no tiene que pagar nada. Nada tiene que pagar por la vida que Dios le ha dado, sino que el amor de Dios te mueve a compartir y a darle a otro todo lo que Dios te da, no solamente en especia, quizás en dinero, también en el amor que tú compartes, en la pasión que tú compartes, que Dios ha puesto en ti, en tu vida, en tu corazón. Tú compartes esa pasión, tú compartes la verdad, comparte el pan de vida. Por eso dice, hermano, que no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Podemos enseñar, podemos decir, pero cuando enseñamos, cuando decimos y no practicamos lo que estamos diciendo, sencillamente nos hacemos mentirosos y, como decir, maestro para muchos, y nosotros mismos venimos a ser, como decir, no sé cómo expresar eso, pero creo que debemos ser íntegros en nuestras vidas, en lo que enseñamos, en lo que decimos y en lo que practicamos. Estoy también en el sentido, es decir, yo estoy siendo perfeccionado en el amor. No significa que ya yo llegué a la cima, llegué a la meta, porque la meta no hemos llegado ninguno. Todos estamos caminando, todos estamos en un éxodo espiritual. Todos estamos en un éxodo espiritual, pasando etapas, pero venciéndola. Como decir, el evangelio es esa escalera que vio Jacob, la escalera de Jacob, y que el Señor luego dijo, y desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y que bajan. Usando esa escalera, pues es
los peldaños que vamos escalando hasta alcanzar la misma gloria, porque el Hijo dijo: Padre, la gloria que tú me has dado, yo se la doy a ellos. Así que, hermano, la misma gloria que tuvo el Hijo de Dios cuando estaba en la tierra es la que tenemos nosotros. ¿Y por qué no la vemos todavía en nosotros? Porque estamos siendo perfeccionados en el amor. Estamos siendo perfeccionados en la palabra. Porque le hemos conocido y porque hemos creído, hemos recibido su palabra. Y su palabra vive y mora en nosotros. Y también la palabra de los apóstoles. Así que en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Es decir, ¿por qué nuestros corazones? Porque del corazón emana, hermano, la abundancia de lo que Dios nos ha dado y de lo que podemos dar. La abundancia de lo... siempre hago énfasis de que no tengo ningún estudio teológico, sino básico, que realmente el testimonio que doy es porque lo he recibido, no es algo de mí propio, sino algo que estoy recibiendo, algo en lo cual estoy siendo enseñado, no por nadie, no porque pertenezco a un grupo o porque no sigo a ningún rabino, no sigo a nadie. Sencillamente he creído en el Hijo de Elohim y Él es mi pastor. Él es el que me guía, el que me enseña, el que me instruye. Así que, hermano, así también es en la vida de cada cual. Dice que la unción que está en nosotros es verdadera y no miente, y no tenemos necesidades de que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos enseña y nos guía a toda la verdad. El Espíritu que Él ha puesto en nosotros nos guía a toda verdad, porque Él es la verdad. Así que, hermano, no digo ni a quién le dé, ni cuánto dé, solo digo que lo que tú te propongas en el corazón, sin reproche, sin que después te sienta mal, todo lo que tú te propongas en el corazón, como lo hizo María en este caso, pues propóngase dar de corazón y con alegría para contribuir a las necesidades de los demás. Y usted va a ver que Dios le va a bendecir también a usted. Cuando robamos a Dios, cuando Dios nos da para nosotros, para que disfrutemos, pero también dentro de lo que Él nos da, siempre hay algo que Él nos da para que lo compartamos con el pobre, porque dice: a los pobres siempre lo tendréis entre vosotros. Hay no sé cuál es dentro de los evangelios sinópticos, donde dice que un hombre le dice al papá, a la mamá, que todo lo que él podía darle ya lo había separado para Dios, era corbán. Es decir, todo lo que podía darte a ti, lo consagré a Dios como diezmo, como ofrenda, y no puedo ayudarte. Mire, hermano, el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. Por lo tanto, hermano, Dios no necesita nada. Dios no necesita de nosotros absolutamente nada. Él es el que nos da. Así que eso que usted está diciendo, que usted está separando para Él, Él no necesita nada de usted. Empezando por la vida, que le dio la vida sin cobrarle un centavo. Así que, hermano, Él no necesita nada. De manera que, sin embargo, le agradamos y somos perfeccionados en el amor cuando, guardando su palabra, compartimos de lo que Él nos da con el pobre y con el necesitado, pero en primer lugar con nuestros hermanos, en nuestro propio hogar, Voy a poner un ejemplo. Usted ha creído en el Señor, usted sale a predicar a la calle, pero usted vive con familia, con hijos, con hermanos, con esposo. Usted sale a predicar a la calle, sin embargo,
Su esposo se va para su trabajo, no ora con él, no le lee palabra, no nada, no comparte la palabra de Dios, no instruye a los hijos en el camino de Dios, y usted sale a predicar a la calle, a edificar no sé qué casa en la calle o a edificar no sé qué iglesia en la calle. Sin embargo, su propia casa se está perdiendo. Entonces, ¿cómo es posible que usted diga que usted cree a Dios y que usted provee para Dios, pero no para lo suyo? Es un ejemplo que estoy poniendo. Quizás no es dinero, pero es un tiempo en oración, en leer la palabra. Porque muchos jóvenes hoy están perdidos en droga, en asesinato, en robo, en mala vida? Precisamente porque no hay una instrucción. No hay una instrucción acerca de la palabra de Dios, de los mandamientos. Dice que el que enseñe los mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Pero el que ni siquiera lo tiene en su boca, no sé a qué reino pertenece. No sé a qué reino pertenece. Entonces, hermano, no puede ser posible que en un hogar donde haya un creyente y viva con otras familias, lo primero es bendecir a su familia, proveer para su familia, compartir la palabra de Dios con su familia, instruir a los niños de su familia. Eso es lo primero. Que Dios le dé entendimiento a cada cual. Así que, hermano, a los pobres siempre los vamos a tener, como dijo el Señor en el versículo 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Él no está físicamente con nosotros, sin embargo, a los pobres sí lo tenemos físicamente, a las personas que nuestros ojos y nuestros corazones perciben que tienen necesidades. Quizá no podamos suplir todas las necesidades que tienen, pero si algo tenemos y lo proponemos en nuestro corazón, pues sencillamente lo compartimos. Quizás en esto también se involucra la familia. Fui a tal lugar, vi esta necesidad, ¿qué podemos hacer por esa persona? Y es una bendición que se trae a la familia. ¿Por qué? Porque de lo que hay en el hogar, de lo que es común en el hogar, pues se coge algo para bendición de todos los miembros del hogar. Como decir, miren, hay esta situación, esto, lo otro, ¿qué podemos hacer? Pues sencillamente vamos a compartir esto, todo el mundo está de acuerdo. Estoy seguro, creo que el Señor no nos va a dejar en vergüenza de que la bendición de Dios va a entrar en ese hogar, hermano. Este es el evangelio de Dios. Por ejemplo, si usted no está bajo el sacerdocio levítico, bajo la ley, ahora pregunto, ¿por qué usted guarda los diezmos y ofrendas si eso es parte del sacerdocio levítico? El Señor no enseñó eso. Entonces, no guardan los mandamientos porque no están bajo la ley. Sin embargo, como decir, están bajo la ley de los diezmos y ofrendas, que es parte del sacerdocio levítico. No entiendo nada. Por eso quiero, hermano, que nuestras vidas, es lo que quiere el Señor, no yo, que nuestras vidas se armonicen a la palabra de Dios, que no haya contradicción en lo que vivimos, en lo que practicamos, no solo en relación con su palabra, sino en nuestras propias vidas. Como dice, si tú ves a tu hermano tener necesidad y no provee, dice que no amemos de lengua y de palabra, así que no estamos amando en espíritu y en verdad, no estamos adorando a Dios. Así que, de la misma manera, si usted lee la palabra de Dios, según dice, vive por la palabra de Dios y diezma y ofrenda por la palabra de Dios, pero no guarda sus mandamientos, no sé cuál es la palabra que está leyendo.
Porque hasta en Apocalipsis está que dice que estos son la descendencia de la mujer, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de, digamos, Jesucristo, que dice de Jesucristo. No sé, entonces, si no guardan los mandamientos de Dios y no tienen el testimonio de Él, ¿cuál es la palabra que están leyendo? Lo dejo para su propio entendimiento. Vamos a ir creciendo, vamos a ir profundizando, y en la medida que el Espíritu nos permita, vamos a decir verdades más profundas. Por ejemplo, dice que cuando nosotros hemos nacido de espíritu, de agua y de espíritu, somos llamados hijos de Dios, hijos de Elohim. No es que somos adoptados. Fíjese, cuando usted nace de carne y de sangre, usted es hijo de papá y de mamá, porque usted nació de la carne y de la sangre de sus padres. Pero cuando usted nace del Espíritu, usted es espíritu y es un hijo de Elohim, hijo del Eterno. No un adoptado, no es adoptado. Un adoptado no es un hijo natural. El adoptado es uno que no es, pero es que fuéramos adoptados si fuéramos carnales, pero como hemos nacido de espíritu, somos espíritu, porque no hemos nacido ni de carne ni de sangre. Hay que entender el nuevo nacimiento. De manera que usted no es una adopción de Dios, usted es un hijo de Dios. Por eso es que dice que te ha dado ese poder para que lo pueda entender, para que lo pueda vivir, para que no escuche la tentación de la carne y al diablo. Usted es un hijo de Dios. Sin embargo, hay quien enseña que son adoptados. No, hermano, no somos adoptados. Somos hijos. Eso no lo dice el Evangelio. Eso lo dijo un hombre. Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz, las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad, como decir, les dio, no solo cuando nuestros padres, cuando somos engendrados por nuestros padres, no solo ellos nos reciben, nos inscriben y testifican que somos sus hijos. Ahora, cuando nacemos de espíritu, donde se está testificando y donde nuestro nombre está siendo inscrito, es en el libro de la vida del Cordero, donde están inscritos todos los hijos de Dios y donde no aparecen los que no son hijos de Dios. Dice que adorarán a la bestia aquellos que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y el evangelio que habla del Cordero de Dios es este. Este es el evangelio eterno. Este es el evangelio del Cordero de Dios. El libro de la vida del Cordero. Así que, hermano, no se llame a engaño. Usted es un hijo en toda, como mismo lo era su hijo en la tierra. Ahora es usted, con toda esa gloria que Él le dio, ahora es usted un hijo de Dios. Pero sabemos que vamos a ser transformados y que seremos como Él es, que lo vamos a ver, lo vamos a conocer, porque eso lo leí ahorita, que vamos a conocer, que no sabemos todavía cómo somos ni cómo Él es, cómo es Él, pero sin embargo lo vamos a ver y vamos a ver verdaderamente cómo Él es, pero también vamos a saber cómo hemos sido verdaderamente conocidos como hijos de Dios. Mira, hermano, somos más hijos de Dios que de nuestros padres, porque debo decir
que de antes de la fundación del mundo ya Dios nos había escogido. ¿Para qué? Para que tuviéramos vida con su Hijo en su preeminencia, en su eternidad. Ya Dios nos había conocido y nos había escogido como sus hijos, pero permitió que naciéramos en carne para ser perfeccionados en el amor. Por causa del pecado que hubo en el mundo. Por eso es que hemos tenido que nacer de carne, pero lo que verdaderamente somos es en lo interior. Es ese hombre espiritual que está en nosotros. Ese es verdaderamente por eso dice, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da la vida. Así que, hermano, dice que gran multitud de los judíos entonces supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de él, del Señor en este caso, sino para ver a Lázaro, a quien él había resucitado de los muertos. He dicho que Lázaro no se menciona en ningún otro lugar. Se habla de un Lázaro pobre que después estaba en el seno de Abraham y el hombre rico y demás. Pero de este Lázaro no se habla. ¿Por qué? Porque este Lázaro a lo mejor no lo mataron, pero sepultaron su testimonio, porque es un testimonio grandísimo el de este hombre haber sido resucitado de entre los muertos. Y dice que por esta causa muchos de los judíos, gran multitud de los judíos, supieron entonces que él estaba allí. Vinieron no solamente por causa del Señor, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Y muchos lo estaban siguiendo, muchos habían creído en él. Por eso es que dicen, el mundo se va detrás de él. Por eso querían matarlo, porque sencillamente ellos dijeron, este hombre está haciendo muchas señales. Si sigue así, los romanos van a destruir el templo de los cuales ellos vivían. Miren, hermano, la Gran Babilonia va a ser destruida. La Gran Babilonia no solamente es una institución, sino es todo el sistema global, todo el sistema global que incluye la Gran Babilonia. Toda falsa adoración, toda idolatría, todo eso va a desaparecer de la tierra. La tierra va a ser purificada precisamente para acabar con toda esa idolatría. Y por eso es que dice que la Babilonia va a ser destruida, porque todo ese sistema del falso evangelio, del falso Mesías, de todo lo que sea falsedad, idolatría, todo eso va a ser destruido con el fuego de la verdad de la palabra de Elohim, por el juicio, por la ira, como dice, del Cordero y de aquel que está sentado en el trono. Pero es un sistema que se ha opuesto, que ha traído la mentira, que ha sido el trono de Satanás en la tierra. Es la Gran Babilonia. Y él ha extendido a toda la tierra, donde dice que la tierra, como dice prácticamente el mundo entero, lo ha recibido. Por eso, hermano, debemos estar firmes en la verdad del evangelio, para no ser arrastrados, para no ser confundidos. Dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Ya no solamente al Señor, sino también a Lázaro. De manera, hermano, que hemos visto que de este hombre solamente es en este evangelio. Sepultaron. Lo que pasa es que lo que es de Dios tiene que permanecer. Y este testimonio ha quedado para testimonio a nosotros, de que el Señor verdaderamente es la resurrección y la vida. No porque Él resucitó de los muertos, sino porque todo aquel que oye su voz, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive
y cree en Él, no morirá jamás. Este es el Evangelio. Dice, darle muerte también a Lázaro, porque a causa de Lázaro, de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en el Señor. Aquí vemos por qué no le convenía que el Señor, es decir, que el Señor continuara haciendo lo que estaba haciendo, ni que Lázaro, porque Lázaro era un testimonio vivo de la palabra de Elohim. Hay quien me critica porque dice que yo doy testimonio de mi pasado. No, yo estoy diciendo lo que Dios ha hecho en mi vida. No me avergüenzo de decir lo que Dios ha hecho en mi vida y de dónde me ha sacado. De donde ni la religión, ni ningún hombre, ni la brujería, ni el sacrificio de animales que hice, nada me sacó de eso, ni del pecado, ni de toda mi enfermedad. Fue el Señor, este que estoy hablando, fue el que me sanó, el que me libró de todas esas cosas, de la muerte misma. He experimentado la muerte prácticamente. He dado testimonio acerca de eso. Todo ha obrado para bien. No digo que no hayan cosas en mi vida. Al haber ido a la iglesia 20 años, obró para bien en mi vida. Pero ya, como decir, ese escalón, ya lo vencí. Y ahora continúo escalando peldaños. Me voy liberando. El Señor me va, mejor dicho, el Señor me va liberando. Me va haciendo verdaderamente libre. Me está desatando de todas las cosas. ¿Me entiende? ¿Para qué? Para que pertenezca solamente a Él. Para que le sirva solamente a Él. Para que viva para Él. Ese es el Evangelio, hermano. Si en verdad usted ama al Señor, si en verdad usted ha conocido, usted ha mirado al Hijo de Dios, este es el Evangelio. Que la paz, que la gracia y la paz, la gloria del Hijo de Dios que Él ministró estando en la tierra y que nos las dejó a nosotros, sea con todos los que reciben el testimonio del Espíritu. Amén.